Perfecto. Pues aquí está. Fenomenal. Muy bien, Carmen, gracias. Pues nada, disculpar por los problemas técnicos que no iba bien en un ordenador y hemos tenido que cambiar. Nada, buenos días a todos. Nada, os voy a hablar del manejo práctico, un manejo sencillo de una situación de últimos días en atención primaria. Es cortita la presentación. Un poco la idea es que después pues planteéis dudas o hagáis preguntas sobre temas que os interesen. Bueno, el índice de la sesión, hablaremos de lo que es una situación de últimos días, cómo reconocerla. Aquí hablaremos de la escala de Mentel para un poco detectar una agonía. Haremos una sistemática en el manejo, que es esta regla un poco me la inventé y la puse en la guía que hemos hecho de cuidados paliativos, y es la regla Luciase, que nos va a servir a hacer un poco una sistemática para que no se nos olvide nada a la hora de llevar un poquito de cómo manejar esta fase. También nos habían pedido que hablásemos de analgesia y sedación en situación de últimos días. Eran un poco los dos temas más interesantes y también daremos unas pinceladas. Haremos un caso clínico, sencillo, y un resumen. Bueno, el concepto, sobre todo de situación de últimos días, es un periodo que precede a la muerte cuando ésta se produce de forma gradual y aparece en la fase final de muchas enfermedades, ¿no? El inicio suele ser insidioso, aunque reconocible, y la duración suele ser inferior a una semana, a veces es más. Hay personas que nos han durado 12 días, 15 días, pero no es lo habitual. El término medio suelen ser 2-3 días, máximo una semana. Y lo que es una etapa complicada por lo que supone... ¿Tú lo estás oyendo? Sí. ¿Hola? Por favor, cerrad los micros. Vale. Menos Isidoro. Gracias, perdona. Vale. Es una etapa dura y delicada, donde hay una gran inestabilidad tanto clínica como emocional, sobre todo emocional porque va a haber una pérdida, la familia, los cuidadores, el paciente está sufriendo y esto pues tendremos que acompañarlo, ¿no? Y las características de la situación de últimos días, sobre todo, es que va a haber un deterioro físico muy grande, una debilidad extrema, va a haber trastornos cognitivos, de la conciencia y una dificultad a la hora de relacionarse, de conectarse con los demás y de la ingesta. ¿Cómo la reconocemos? Pues sobre todo pues vamos a tener delante un paciente con una enfermedad avanzada que ya va a empezar con una anorexia severa, con pérdida de vía oral, esto es típico, una postración, ya cada vez se va a mover menos, va a estar más en la cama, va a haber un delirium, que puede ser hipoactivo, que es el que predomina, es decir, que están adormilados la mayor parte del día, o hiperactivo, que están agitados, ¿no? Y después otros síntomas frecuentes como los cambios respiratorios, apneas, estertores, cianosis, frialdad, extremidades, livideces, anuria, disfagia, todo esto, pues el cuerpo se va apagando poco a poco y va a empezar a fallar un poco pues, el tema de comer, la respiración, y ahí lo vamos a reconocer. ¿Cuándo sospecharlo? Sobre todo cuando tengamos un paciente que con una enfermedad ya avanzada y que ya pues deja de comer, ya nos dice la familia que no se toma las pastillas, que está encamado la mayor parte del día y que así duerme pues así la mayor parte del día. Aquí ya tenemos que sospechar que igual está entrando en situación de últimos días. La escala de Mentel nos va a ayudar un poco a identificar lo que es la agonía. Hay 8 signos característicos en esta fase, que es la frialdad o palidez nasal, la frialdad de extremidades, livideces, cianosis labial, anuria, que ya orina menos de 300 mililitros al día, estertores, que son muy típicos de esta fase, apneas ya prolongadas de más de 15 segundos y la somnolencia, más de 15 horas al día. Normalmente están muy dormidos, las apneas se alargan, empiezan los estertores. Y cuando hay más de 4 criterios de estos 8, ya estamos hablando de una situación de agonía establecida y el 90% de los pacientes van a fallecer en menos de 4 días. Es decir, que ya estos síntomas nos están hablando de una situación de últimos días muy avanzada y que ya se acerca al final.
Lo que es la sistemática de manejo de salud, pues acordaos de la regla de UCIAS. Aquí vamos, los puntos claves van a ser el lugar, LU, que sería decidir el lugar para morir. Aquí tenemos dos opciones. Tenemos la opción de fallecer en domicilio o en el hospital. Nosotros intentamos pues, ingresarlos, si quieren, en hospital, en una unidad de cuidados paliativos, para que no esté pues, en urgencias de un hospital de agudos, ahí en un pasillo, agonizando. Entonces, la idea es eso. Esto lo decide el paciente, la familia y según sus deseos y preferencias, y si es posible, pues las dos opciones son válidas y pueden cambiar de opinión. Si quieren quedarse en casa, sí que es necesario que por lo menos haya unos cuidadores competentes y haya también un soporte por parte de profesionales que acompañemos, sea el equipo de primaria o sea el ESAT. Después, la siguiente parte importante, la C, sería confort. Hay que priorizar los cuidados de confort. Aquí entra todo el tema de, pues, sobre todo minimizar, molestarle lo menos posible, que esté en un ambiente tranquilo, confortable, minimizar los cambios posturales, minimizar los cambios de pañal, las curas, hacerlo imprescindible, para que esté tranquilo, que no se le moleste, reforzar la presencia física, estar con él, y bueno, regular las visitas, que no haya mucho follón, es decir, y sobre todo pues que tenemos que buscar el confort y esta es la prioridad total. A nivel de alimentación e hidratación, que esto agobia mucho a las familias, que no comen o beben, hay que explicarles que nosotros el consejo que damos siempre es que cuando hay dificultad para la ingesta no hay que forzar. Y si ya deja de comer, si ya ya pierde la vía oral de forma total, entonces ya hay que explicarles que no procede de lo que es la alimentación ni la hidratación en esta fase. Es decir, ya el cuerpo se está apagando, ya tan cabarras, como dicen aquí, y sí que el propio cuerpo ya te dice que no necesita esa ingesta, ¿no? Y eso pues hay que explicárselo a los familiares, porque sí que así algunos no lo llevan bien, ¿no? La otra parte importante ya sería la información, muy importante, informarles del proceso de morir, qué síntomas van a aparecer, un poco es muy importante, pues eso, se aparece una apnea, se aparece un estertor, explicarles un poquito en qué consiste, explicarles que se está apagando, que no va a hacer pipí, que no va a comer y todo eso es con un lenguaje sencillo, sin términos médicos, que lo puedan entender. El acompañamiento es fundamental. Yo creo que es una de las partes más importantes también de esta fase, acompañarles a nivel clínico, pero también sobre todo a nivel emocional. Hay que ayudarles a expresar los sentimientos, es una época, es duro, es una pérdida, y bueno, y todo lo que sea escucharles, empatía, darles calor, cariño, calidez, eso es muy importante en esta fase. Hay que acompañarlos hasta el final, hacer un seguimiento diario del proceso y vosotros desde primaria pues sois el equipo ideal para manejarlo es un paciente que lo conocemos de toda la vida, que lo tenemos en el cupo y también tenemos que acompañarle, igual que le hemos acompañado en la vida con sus enfermedades, es decir, pues también acompañarle en el final también, es decir, la familia lo va a agradecer mucho, ¿no? Después tenemos los síntomas, control de síntomas. Aquí nosotros usaremos, sobre todo vamos a usar la vía subcutánea, nuestra gran aliada en este caso. Sobre todo usaremos morfina, midazolam y otros medicamentos, pero estos dos serían los más importantes para tratar síntomas que puedan aparecer. Y al final, pues el exitus. El exitus, que siempre también hay que darles información sobre explicarles el circuito asistencial. El circuito asistencial se refiere a pues que llamen, es decir, que tengan el DNI preparado, que avisen al 061 para que pues un compañero, es decir, un médico, pues pueda ir a certificar la defunción, avisar a los servicios funerarios, sea funeraria o seguro de exceso si tienen, y todo eso pues explicárselo porque en estos momentos muchas veces no tienen la cabeza, la tienen en otro sitio porque están un poquito muy preocupados por la situación y esto pues hay que explicárselo bien de forma sencilla. Un poquito esta sería la sistemática para manejar un asunto. Esto en la guía un poquito que hemos sacado de cuidados paliativos, vienen todo esto estas diapositivas que voy a presentar ahora aparecen y las podéis consultar y es un poco un resumen de todo lo que hemos hablado.
de todo, un poco la regla Luciase, cómo reconocer la SUD. Y si tenemos una SUD compleja, siempre pues se puede hacer una valoración, es decir, hay que valorar un asesoramiento o una derivación a nuestro equipo. Es decir, sobre todo cuando es una cosa que la mayoría van a ser situaciones de últimos días no complejas, el paciente se va sedando solo de forma natural, está tranquilo y a veces pues no tenemos que hacer mucha cosa a nivel de síntomas, pero sí que acompañar, informar. Y si es compleja y necesitáis una ayuda, pues siempre está el ESAD para asesoramiento o para hacer una derivación para que os echemos una mano y hacer un soporte en una SUD que se complique. Esto es una tabla de síntomas, es decir, que viene en la guía también. Y bueno, que hablo de diferentes síntomas que puedan aparecer en una situación de vía subcutánea, el tratamiento, las pautas vía subcutánea, sobre todo siempre deciros que no hay que diluir las ampollas ni lavar la vía, usaremos una palomilla azulita que la tenéis en los centros de salud, que es una SAPTE íntima 22G, y sobre todo la colocaremos en zonas infraclaviculares, pectorales, brazos. Y pues para, sobre todo, pues aquí lo que vamos a meter pues para diferentes síntomas, es decir, el dolor, que ahora hablaremos un poquito de él, la disnea, la ansiedad, delirium y otros síntomas que puedan aparecer. Aquí puse un poco lo que son las dosis. En el tema de estertores, aquí sí que la idea es colocarlo en decúbito lateral con el cuello ligeramente flexionado, evitar aspirar secreciones, explicarles que es un síntoma que es más aparatoso para los que lo escuchan que para el propio paciente, ¿no? Explicarles que es una mucosidad que está ahí, que suena, pero que no tiene un ahogo, ¿no? Pero sí que en las guías aparece la buscapina, la escopolamina, pero no hay una evidencia científica un poquito a este nivel, ¿no? Así que en las guías aparece, pero la evidencia científica es un poco dudosa. Bueno, principalmente si aparece un síntoma refractario o intratable, ya tendríamos que valorar la sedación paliativa, que ahora también hablaré un poquito de ella, que usaremos principalmente el midazolam. Y si hay dudas, esta es la regla de supervivencia. Esta siempre se hace para los residentes, que es la regla 5 más 5. Si no sabemos si tiene dolor, está sufriendo, se está ahogando, está inquieto, no lo tengo claro, 5 de morfina y 5 de midazolam, ¿no? Esto se puede poner como rescate, se puede poner cada 4 horas si los síntomas son continuadas y más rescates entre medias. Son dosis pequeñitas, sobre todo es quitarle el miedo a poner esta medicación por lo que supone, pero que son los dos medicamentos más importantes a la hora de manejar estos síntomas. Sobre el tema de la analgesia, pues bueno, tenemos dos opciones. Si hay un dolor continuo, pues vamos a pautar una analgesia un poco continua, más rescates, si hace falta, entre medias. Y si es un dolor esporádico, pues la otra opción que tenemos es solamente ponerlo un poco a demanda, solo en ese momento. Muchas veces hay pacientes que están tranquilos, no tienen dolor y bueno, simplemente pues igual le dejamos una vía subcutánea y unas dosis de morfina por si acaso, ¿no? Pero si ya es un paciente con dolor que está sufriendo, pues entonces sí que lo podemos pautar cada 4 horas más rescates. El medicamento estrella aquí sería la morfina subcutánea. Las ampollas que tenemos en el centro de salud, que también se pueden recetar, pues son de 1 mililitro, 10 miligramos. Si no tiene tratamiento opioide previo, pues podemos empezar con una dosis de 2,5, 5 miligramos cada 4 horas. Una dosis, según el peso que se podría calcular al día, sería 0,5 miligramos por kilo y día, que lo repartiríamos en 6 dosis porque se pone cada 4 horas. Si ya llegó un tratamiento opioide previo, la idea es pasarlo con las tablas de equivalencia que tenemos, pasarlo todo a morfina oral, y esta morfina oral pasarla a vía subcutánea, que es la mitad de la dosis oral. Y esta la repartiríamos, esa dosis, en cada 4 horas. Los rescates, si hacen falta, como norma general, sería 1/6 de la dosis total diaria. Como dosis estándar, pues 5 o 10 miligramos, ¿no? Se pueden poner. Y después siempre es bueno revisar pues, la dosis en 24 horas e ir añadiendo esos rescates que ponemos de más a la dosis total, ¿no? Si tenemos un paciente que no acepta o rechaza o no sabe manejar la vía subcutánea, que puede ocurrir, pues una opción que tenemos es ponerle un parche de fentanilo
más rescates transmucosos, sean sublinguales o nasal, también es una opción. Sobre la sedación paliativa, pues comentaros que, bueno, pues vamos a administrar unos fármacos para reducir la conciencia del paciente en una enfermedad avanzada, tanto como sea necesario, para aliviar de una forma adecuada uno o más síntomas refractarios con su consentimiento, que es muy importante. Los criterios éticos para hacer la sedación paliativa, pues que haya un síntoma refractario, un dolor severo, una disnea descontrolada, un sangrado masivo, en un contexto de últimos días, con una enfermedad avanzada. La intención de la sedación paliativa es aliviar un sufrimiento. Hay que diferenciarlo de la eutanasia, que produce, es decir, lo que hacemos es provocar la muerte con una dosis de 1 gramo de propofol y 150 de halopuronio, pero esto es otro tema y hay que explicar a la familia que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aquí intentamos aliviar un sufrimiento y tiene que haber un consentimiento informado, es decir, que suele ser verbal y hay que dejarlo registrado en la historia. Es decir, nosotros proponemos al paciente, a la familia, una sedación paliativa porque está sufriendo, porque está en una situación de últimos días, está en agonía o tiene un síntoma refractario. Ellos aceptan y nosotros lo dejamos escrito. Eso es importante. Y a nivel legal, pues la ley de Baleares del 2015, en el artículo 14, pues hay un derecho de los pacientes a la administración de sedación en la agonía, que pues tienen derecho a recibirla cuando lo necesiten y esté indicada. ¿Cuándo está indicada la sedación? Pues lo que hablábamos, situación de últimos días, sobre todo en estos procesos de agonía, síntomas refractarios que no se alinean con tratamiento estándar y situaciones de emergencia paliativa, hemorragias masivas, una asfixia, unos vómitos incoercibles, incluso aquí también, aunque a veces esto pues ahí crea un poco de discusión, pero también sufrimientos espirituales, existenciales, también se podría plantear. Y de hecho también se hace sedaciones paliativas. El tratamiento de elección y el fármaco estrella para hacer una sedación es el midazolam. Principalmente, lo tenemos, no se puede recetar, pero sí que lo tenemos en el centro de salud. Son ampollas de 3 mililitros, 15 miligramos y solemos poner una dosis de inducción inicial, que son 5 o 10 miligramos. La dosis de mantenimiento es la misma, 5 o 10 miligramos, que serían 1 o 2 mililitros cada 4 horas. Y dosis de rescate, pues un poco lo mismo, para que sea fácil de acordarnos, ¿no? Las dosis que ponemos son pequeñas, es decir, que normalmente en un infusor solemos poner una media de 30, 60 miligramos al día, es decir, que serían estos 5 o 10 miligramos cada 4 horas. No solemos sobrepasar de 120 o las dosis máximas que vienen en las guías que son de 240, es decir, que en ese aspecto, aunque es un medicamento que a veces cuesta poner, pero sí que estamos manejando dosis pequeñas y suelen funcionar bien. Si no se logra el nivel de sedación a dosis máximas, pues podríamos asociarlo al levomepromacina, el Sinogan, que 25 cada 6-8 horas, sería una dosis de 75-100 al día. Se puede dar hasta 300. Y el objetivo es una sedación importante, un grado 5 o 6 de la escala de Ramsay, que es que el grado 5 es bastante dormido y que solo responde a algún estímulo doloroso, y el 6 que está profundamente dormido y no responde a ningún estímulo, ¿no? Hay que dejarlo dormidito y si sigue agitado y no se duerme, pues administrar dosis de rescate. Muchos pacientes ya se sedan de forma natural, es decir, y no hace falta ponerles nada porque ya se duermen solos, pero esto sería un poco si hay un síntoma refractario, una emergencia paliativa o una agonía en la que está sufriendo, ¿no? Tendríamos que valorar una sedación paliativa. Os pongo este caso, es una mujer de 85 años, tiene un colangiocarcinoma con metástasis pulmonares y hepáticas, con ascitis de repetición que ha precisado paracentesis evacuadas periódicas y lleva con nosotros en el programa ESAR 2 meses. Y ya nos cuenta la familia que lleva varios días que apenas come, no toma la medicación oral, está todo el día en la cama, ya no se levanta. Y bueno, la familia avisa al 061. Esto era un caso un poquito pues, que pasó por la noche, que nos puede pasar si estamos de guardia, por ejemplo.
Y bueno, pues que la veía muy adormecida, no hablaba, no respondía a estímulos, tenía una respiración muy ruidosa y sus extremidades estaban muy frías, ¿no? Vamos a verla y nos encontramos una paciente pues estuporosa, encamada, que no responde a estímulos, está caquéptica, tenía unos estertores audibles, alguna apnea ocasional, las constantes estaba hipotensa, taquicárdica, saturada bajo, ¿eh? Y bueno, un poco estábamos ya en una situación pues de situación de últimos días. Esto hay que sobre todo informar a la familia, explicarles un poquito de la situación, y aquí entra pues lo que hemos dicho antes, la sistemática de la regla Luciase. Hay que hablar con la familia qué quieren, si quieren ingresos, si quieren quedarse en casa. En este caso, Catalina quería quedarse en domicilio. Después el confort, priorizar medidas de confort. Aquí hay que evitar tomar constantes, que le esté mirando el pulso, que le esté mirando la tensión, que esté confortable. Es decir, el tema de comer y beber ya no toca, dejarla tranquila. Y todo lo que sean curas, cambios posturales y lo que hemos comentado antes de higienes, pues todo pues minimizarlo y que sea lo estrictamente necesario. Después el acompañamiento, hay que acompañarles en este proceso día a día, darles el soporte clínico que necesiten y emocional principalmente, porque hay mucho sufrimiento. Los síntomas que aparezcan, en este caso aparecen estertores y aquí, bueno, un poco lo que os he comentado. Si aparece dolor o disnea, un poco morfina, que se puede poner a demanda o cada 4 horas, dependiendo si el síntoma es continuo o es esporádico. Y si hay una inquietud, una agitación, pues el midazolam, también acordados de la regla 5+5. Y el exitus, pues explicar lo que tienen que hacer, el circuito asistencial, tener el DNI, avisar al 0, avisar a la funeraria y un poquito, pues todo esto pues sería un poco la sistemática. Y ya para terminar, pues este pequeño resumen de pues, acordaros de la regla, Lucía separa el manejo. La vía subcutánea es una aliada en este caso, la regla 5+5, sobre todo si aparecen estos síntomas, poner la morfina y midazolam. Y si hay dudas, yo siempre les digo que pongan las dos cosas, 5 miligramos de una cosa y de otra, y se puede repetir cuando haga falta. Si es una subcompleja, pues las indicaciones, pues lo que os he dicho, la situación de últimos días, sobre todo en agonía, síntomas refractarios, en situaciones finales de vida, emergencias paliativas. Hay el derecho legal a recibirla en agonía, usaremos la vía subcutánea, el midazolam, a dosis de 5 o 10 miligramos cada 4 horas más rescates con la misma dosis. El consentimiento informado verbal, que hay que dejarlo escrito en la historia, que la familia o el paciente acepta que se haga la sedación, y diferenciarlo de la eutanasia, que a veces es una cosa que a veces hay confusión y explicar un poquito en qué consiste, ¿no? Y con esto, pues nada, así ya está, muchas gracias, y ahora pues si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna pregunta, pues... Fenomenal, Isidoro. Muchas gracias por la presentación y por ajustarte al tiempo. Súper bien. Ahora, si queréis hacer alguna pregunta, es vuestro turno. Ahora, aquí. Si quieres dejar de compartir, Isidoro. ¿Sí? Ah, vale, perdona. Buenos días, Encarnación. ¿Qué tal? Abre el micro, porfa, que no te oímos. ¿Tienes el micro cerrado? Así se lo puedo abrir aquí. Ahí, ahora. De acuerdo, mira, pues fabulosa la sesión, primero. Tengo una duda relacionada con... Encarnación, te oigo muy bajito. Sí, fabulosa la sesión, por supuesto. Y os quería preguntar sobre el delirium en estas fases de últimos días. No sé si me escucha bien. Encarnación, así es que te escucho muy Sí, bajo. el delirium en situación de últimos días. Sí, esto... Se trata de, a ver, como el delirium es el delirium terminal es normalmente multifactorial,
Sí. ¿vale? Hay hipoxia, ¿vale? Hay deshidratación. En algunas ocasiones puede también haber un componente de inanición prolongada, de que haya una desnutrición, de que haya un déficit de vitamina de tiamina y que puede añadirse a un paciente pues, que está en últimos días. Os pregunto si está contemplado la posibilidad de tiamina intramuscular o endovenosa cuando hay un paciente de últimos días. Perdona, ¿me puedes repetir? Es que yo te digo, Isidoro, Encarnación lo que plantea es que el delirium podría ser de carácter multifactorial, ¿no? Entonces, que si fuera por una desnutrición, sí estaría indicado el uso de la tiamina por vía intramuscular o endovenosa. Es así, Encarni, ¿verdad? Exacto. Sí. Sí. Lo primero es, Encarna, lo que decías, que sí que el tema de que puede ser multifactorial, siempre hay que descartar causas reversibles, una retención de orina, a veces una ITU, un fecaloma, pero sí que usamos muchas veces, en lugar del midazolam, el Sinogan, cada 8 horas, y sí que inicialmente no utilizamos la vía intramuscular, pero tampoco le pondríamos una vitamina o algo así. Aquí la prioridad sobre todo es más el confort y que no sufra. Es decir, ya otros tratamientos ya los dejamos un poquito, quedan en un segundo plano. Entonces ya aquí sí que nosotros no lo usamos un poco en nuestro manejo y así no solemos poner un poco estos tratamientos con vitamina B para este tema que comentas. Inicialmente sería más centrarnos en priorizar el confort y tratar esos síntomas que puedan aparecer, ¿no? Y acompañar, yo creo que es lo más importante. Sí que esos tratamientos ya los dejaríamos un poquito aparte, ¿no? Igual que retiramos la mayor parte de la medicación, que no va a poder tomar porque va a perder la vía oral, pero sí que intentaremos no usar la vía intramuscular ni poner medicamentos que no le van a aportar en ese momento, aunque nos centraremos más en el dolor, en estos síntomas que hemos hablado y en el confort del paciente. Muchas gracias, Isidoro Encarna, por la intervención. ¿Alguna otra pregunta? No sé si hay alguna pregunta más, no veo ninguna mano más levantada. Yo sí que aprovecho para recordaros que la guía de cuidados paliativos de atención primaria está colgada en DocuSalud, por si alguno de vosotros tiene interés en revisarla, que sepáis que está publicada. Emilia, buenos días, desde la UCP del Hospital General. Hola, buenos días. La pregunta es de Maite. Hola. Una pregunta. ¿La situación de últimos días compleja a qué os referís? ¿Cuando hay un pacto de silencio de la familia o cuando el dolor es difícil de manejar? La complejidad puede ser por muchos motivos. Puede ser una complejidad del paciente, que esté en una agitación extrema y que sea complicado igual manejarlo. Complicación por parte del entorno familiar, de los cuidadores, lo que dices, pactos de silencio, niegan la situación. A veces, muchas veces el paciente no es nada complejo. El paciente está sedado, está tranquilo y nosotros sobre todo trabajamos más con el familiar que no está situado, como vosotros allí en el general, es lo mismo, así que hay que trabajar mucho a la familia, hablar mucho con ellos. Muchos no lo niegan, muchos no lo aceptan, necesitan asimilarlo despacio porque es un impacto y entonces a veces la complejidad viene más de la parte del entorno familiar y del cuidador. Y después hay otra tercera complejidad que sería ya el tema sanitario. Igual un profesional que no está acostumbrado a manejar una situación de últimos días y se agobia mucho y no tiene manejo, pues también sería una forma de que nosotros le enseñemos y le
le demos soporte en esa situación, porque sí que no nos han formado ni en la carrera ni en incluso en la especialidad de cuidados paliativos. Ahora, por suerte, los residentes ya rotan con vosotros en el general, con nosotros en el ESAT, y van aprendiendo, pero yo en mi época no existían los paliativos. Y en el MIR, yo hice el MIR en Ibiza, en Camises, y tampoco existían los paliativos en mi época. Es decir, todo lo que he aprendido ha sido a posteriori. Entonces sí que hay muchos compañeros que tienen que hemos tenido esa falta de formación, y ante una situación de últimos días, pues te agobias mucho, claro, ¿no? Sabemos tratar diabetes y dislipemias, pero te viene una situación de últimos días y la gente se agobia mucho, y ahí sí que podemos también, puede ser complejo también el profesional, que no sepa manejarlo o se agobie, ¿no? Que esto lo vemos mucho también. Pero bueno, la complejidad puede venir por muchos lados o ser multifactorial, es decir, que haya complejidad a todos los niveles, ¿no? Paciente complicado, familia complicada, y también, pues igual que no tenga médico asignado, Vale. muchas cosas, ¿no? Vale, gracias. 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 Muchas gracias. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera intervenir? Vale, pues si os parece bien, vamos a cerrar aquí la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por la participación, Isidoro por aceptar, como siempre, y por enriquecernos. Mira, Cata, ahora, Cata, ahí. No, quieres bajar la mano, bájala. Voy a aplaudir. Aplaudiendo. Bueno, pues aplausos muchos. Os recuerdo también la jornada de cronicidad el 20 de noviembre para los que todavía no os habéis inscrito. ¿Vale? Esther, no sé si tú también quieres aplaudir o ahora quieres. No, todo el mundo aplaude. Bien, aplausos recibidos, Isidoro. Muchas gracias a todos y os mando un abrazo grande. Adiós, buenos días. Gracias a todos.